Muy bien, hoy vamos a tener un tema que era, de paso, era el tema de ayer, así que vamos a presentarlo hoy, que se titula Un padre, un hijo y una relación. Ok, que habilita la función para compartir. Gracias. Bien, mientras se abre la pantalla para que nuestros amigos que están por Zoom puedan ver lo que vamos a proyectar, eh, quiero mencionarles que este es un tema, no es que esté dedicado a los padres, aunque solamente es exclusivo para ellos, pero no es exclusivo porque quisiéramos realmente presentar este tópico porque tiene una importancia muy fuerte en lo que es la formación, la educación de los hijos. Generalmente no destacamos mucho la labor de la madre porque siempre la madre está presente en un hijo. Eso es algo que no se puede negar, siempre ha estado presente, pero lamentablemente la presencia del padre es lo que más ha costado poder nosotros mantener. Por esa razón es que necesitamos entonces hablar un poco de eso. Así que bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar entonces, hablar acerca de este concepto. Dice la cita bíblica dice, debéis hacer que el hogar sea un sitio alegre y feliz para vosotros mismos y para vuestros hijos. Educad a vuestros hijos para que hablen palabras que proporcionarán alegría y gozo y sonreír, padres, sonreír. Cuando les hablé del concepto de que los padres llegamos a ser padres absolutos hasta los 7 años y nos convertimos en padres verdaderamente consejeros, amigos, tiene un propósito importante porque nos ayuda a nosotros a entender que nuestra vida tiene... Ah, ok, gracias. Ahora sí abrimos. Vamos a ver si podemos... Ajá, ahora sí. Ya, ahora sí estamos bien. Ok. Tiene que ver entonces que nosotros tenemos una función importante que realizar como padres. Usted no se imaginaría el efecto que produce en la vida de los hijos cuando el padre está presente y cuando el padre tiene tiempo de calidad para sus hijos. Pudiéramos decir con toda seguridad que nuestros hijos se alimentan su autoestima y llegan a ser bien seguros cuando sus padres están presentes y cuando sus padres dedican tiempo para sus hijos. Por eso dice el concepto, debéis hacer que el hogar sea un sitio alegre y feliz para vosotros mismos y para vuestros hijos, porque aquí hay un elemento interesante. Si usted como padre o padres no son felices en su hogar, menos lo serán que gozan sus hijos. Por esa razón, usted tiene que entender que usted es uno de los que provee un ejemplo a seguir para la vida de nuestros hijos. Y es importante que usted entienda que también necesita entender que nuestros hijos requieren de una atención especial. Veamos ahora las funciones de los padres. Vamos a esta parte que es muy interesante. ¿Cuáles son las funciones de los padres? En primer lugar, los padres son sacerdotes. Pasemos a la siguiente. Los padres son sacerdotes. Es el que guía a la familia a una búsqueda de Dios y sobre todo a los valores de esta sociedad. Logra también ser una familia con altos niveles de moralidad espiritual y por ende llegará a ser un hogar estable y seguro. Aquí entonces los padres se convierten ahora en, sobre todo, ejemplo eficaz para sus hijos. Y por eso
Es interesante que cuando buscamos en la Biblia el capítulo de Deuteronomio, vamos a encontrar algunos conceptos interesantes. Vamos a ver si podemos abrir la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Este texto para mí es un texto contundente. Yo lo llamaría, es una norma eficaz para nosotros como padres y como familia. El libro de Deuteronomio 6, versículo del 6 al 10, tiene una descripción importante para nosotros. Dice el versículo 6, perdón, versículo 4 dice, oigan bien este texto, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué cosa es? Uno es, dice la palabra de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda, ¿qué cosa? Tu alma y con todas, ¿qué cosa? Tu fuerza. Wow. Este es uno de los elementos fundamentales para un hogar seguro y estable. Cuando los padres aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, como dice aquí, y con todas sus fuerzas. Versículo 6, y noten lo que dice. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, esa es la parte que es interesante, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Miren, esta es una costumbre que de paso nosotros debiéramos de practicar. Ustedes ven, por ejemplo, algunas poblaciones como los árabes, también se practican en Turquía y en otros lugares. Los padres o los patriarcas siempre andan con un collar en donde, como una cosa aquí en la mano, ¿cierto? Eso viene de raíces bíblicas, ¿verdad? Y otro concepto que aparece aquí, que pondrás los mandamientos en las puertas o en las paredes de qué cosa? De tu casa. Hermanos, no hay ningún pecado si usted pone en la puerta de su casa la ley de Dios. No hay ningún pecado con eso. Al contrario, eso deberíamos de hacerlo. Porque lo que está diciendo el texto es que para ese hogar, para esa familia, Dios es prioridad número ¿qué? 1. Y créame que cuando Dios es prioridad número 1 en tu hogar, las cosas irán bien en tu familia. Amén. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que Dios sea el centro de nuestra vida y sea el que guíe nuestra vida. Y por eso el texto lo dice aquí claro. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿sabe usted por qué Dios quería que el pueblo de Israel tuviera esto bien presente en su vida? La razón es sencilla. Dios quería en el Antiguo Testamento que el Evangelio fuese predicado por los hogares cristianos. ¿Cómo lo ven? Esa era la razón. Porque mucha gente venía de otros lugares y muchas veces ellos tenían que hospedar a personas que venían de otros lugares. Y lo que ellos querían realmente enfatizar es que en ese hogar, en esa familia, ellos ponen a Dios, ¿qué cosa? En primer lugar. Y era la forma como Dios quería que se evangelizara en aquel entonces. Que cuando los peregrinos llegaran a esas ciudades, pudieran ver que los hijos de Dios son verdaderamente fieles a quién? Al Señor. Ahora, esto es importante porque nosotros debemos entender que nuestros hijos son esenciales para nuestra vida. Y hay un elemento que yo quiero agregar aquí que es importante. Enséñale a sus hijos a vivir su propia ¿qué? Religión. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente cuando somos padres absolutos, que para los padres absolutos no hay edad, siguen siendo padres absolutos aunque sus hijos tengan 18 o 20 años, el problema es que entonces les exigimos que vivan de acuerdo a nuestros principios, que vivan de acuerdo a nuestra religión. Entonces los hijos aprenden a vivir bajo la religión de mamá y de papá. Y no bajo qué cosa?
su propia bendición. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando hay padres absolutos hasta los 19 años, ¿saben qué significa eso? Que su hijo no ha aprendido a depender por sí mismo. Un padre que todavía tiene su hijo en casa y ya tiene 19 años, eso es cosa terrible. ¿Saben por qué? Porque si él no está trabajando, si no está estudiando, entonces no hace nada en la casa. Y por eso vienen los problemas de jóvenes que dedican tiempo a otro tipo de actividades no muy buenas porque no le enseñaron a él a aprender a sobrevivir por sí solo. Por esa razón, cuando los padres mantienen un concepto de sacerdote, les permite a sus hijos conocer la manera y la forma de poder guiar su vida de una forma especial. Pasemos a la siguiente. Los padres como proveedores. Este es interesante. Como sustentador del hogar, le damos a la familia seguridad y alimentaria y seguridad financiera. Hoy es considerado un gran hombre el que puede sostener un hogar y cuando en realidad es nuestro deber hacerlo. Y cuando hablamos de seguridad financiera, estamos hablando que sus hijos se sienten seguros financieramente porque hay un padre que responde ante qué cosa, ante sus necesidades. Ahora, aquí hay un elemento importante que posiblemente lo estaremos presentando, si no mañana o el viernes, por lo menos un detalle. Nosotros debiéramos de tener en nuestro hogar un presupuesto que nos permita poder equilibrarnos financieramente. El problema de los panameños es que nosotros nos encanta gastar, pero no así ahorrar. Y de eso tenemos que aprender de los chinos y de otro tipo de personas. Si usted ve a un chino cuando llega aquí y establece una barrotería, por decir un ejemplo, usted va a ver que siempre va a llegar a trabajar con un pantalón azul, a veces es azul o negro, y una franela. Eso es todo lo que ellos usan. Y chancletas, ¿cierto? ¿Y qué comen? Una sopa de fideos con arroz y ya, para de contar. Y usted lo va a ver comer ese tipo de comida por varios años, hasta que llegue un momento en que todo cambia. El local se convierte en un segundo piso. Ya si tenía un carrito viejito para cargar mercancía, ya tiene uno aparte y tiene uno para la familia. Y ya ellos no atienden el negocio, tienen empleados, ¿qué cosa? Atendiendo el negocio, ¿cierto? Y si vamos a los árabes, es algo interesante. Los árabes, por ejemplo, ellos cuando van a levantar un negocio, ellos no primero hacen el negocio, primero ellos van de casa por casa vendiendo que sábanas, perfumes y un montón de cosas. Y cuando ya tienen una clientela, entonces establecen qué cosa, un almacén. Interesante. Tenemos que aprender mucho de ellos. Lo que es la economía, por ejemplo, y lo que es restringirnos cuando tenemos el tiempo de las vacas flacas. ¿Saben qué significa eso? Cuando financieramente o presupuestariamente no podemos dar mucho, tenemos que aprender a qué cosa, a controlarnos. Porque creen ustedes que así como hay vacas flacas, vendrán vacas gordas. ¿Cuántos piensan que sí? Claro que sí. Y yo les puedo decir con evidencia que eso es así. Cuando nuestros hijos están pequeños, inclusive hasta en la universidad, estamos en las vacas gordas, vacas flacas. Pero cuando ellos se gradúan y comienzan a trabajar y ya nosotros quedamos solos como un vacío, nido vacío, entonces comienzan las vacas gordas para nosotros. ¿Sabía usted ese secreto? Pues disfrútenlo, eso es así. Ahora bien, no olvidemos el concepto. Debemos de ser proveedores, porque si alguno no tiene cuidado de lo suyo, dice la palabra de Dios, y mayormente de los de su casa, y dice la fe negó, y es peor que el que no creyó. Wow, eso está en 1 Timoteo 5:8. Eso es interesante. Quiere decir entonces que parte importante del hogar es que los padres sostengan a sus hijos en todo momento. Y hermanos, aquí hay un punto importante. Ser proveedor significa proveer todo lo que su casa necesita. Y voy a incluir algo más porque a veces se puede estar obviando.
Porque a la pregunta viene, pastor, ¿y qué pasa si los dos trabajan? Interesante, ¿verdad? Bueno, eso es bueno, porque se comparten el presupuesto, se comparten las deudas y todo lo demás, pero también ambos se tienen que compartir sus finanzas. ¿En qué sentido? No haga como muchos hacían en el pasado. Cuando los dos trabajaban, la esposa venía y entregaba fielmente su salario a su marido. Como que dice, él es buen administrador. No haga eso, porque puede ser que su marido no es buen administrador. Lo que sí pueden hacer es que cada uno administra su dinero, pero ambos tienen responsabilidades en cuanto a las deudas y gastos que hacer del hogar. ¿Ok? Y de esa manera, tanto la esposa como el esposo le pueden quedar algo de su fondo para usarlo para algo especial, un regalo, una salida, y pueden entonces poderlo disponer para usarlo. Pero no olvidemos este concepto que es muy importante. Pasemos al tercer concepto. Padres como protector. La custodia física proporciona al hogar una seguridad importante para la esposa y los hijos, que va más allá de lo social y emocional en la vida de los hijos. En otras palabras, los hijos les encanta ver que sus padres los protegen, incluyendo que su casa esté, ¿qué cosa? Segura. Tengamos cuidado con ese concepto que somos carpinteros o somos herreros, pero nuestros utensilios son ¿de qué? De palo, como dicen algunos. Tengamos cuidado con eso. Que pudiéramos ser especialistas en muchas áreas, pero nuestra casa no está segura. Tus hijos necesitan protección de lo que viene de la calle, de lo que sale por la televisión y en la escuela necesitan sentirse seguros de un mundo en que están aprendiendo, pero así también desechan lo malo y aprenden lo bueno. Por eso les mencionaba a ustedes que cuando los niños llegan a la escuela, los padres nos convertimos en padres orientadores, amigos, consejeros, porque nuestros hijos necesitan mucha orientación y es ahí donde necesitamos tiempo de calidad para dedicarle a nuestros hijos tiempo en orientarlos, en ayudarlos y en que ellos puedan saber cómo pueden mejorar. El cuarto punto que vamos a ver es como padre. Y aquí hay un punto importante. La formación del carácter de los niños comienza desde que nacen y son los padres los primeros, ¿qué cosa? Maestros. Wow. ¿Creen ustedes que los padres son los primeros maestros? Sí. Ellos imitan todo lo que ustedes hacen. Todo, absolutamente todo. Cuando están pequeños son especialistas en imitar. De paso, ¿sabían ustedes que de la edad de 0 años hasta los 5 años, los niños forman su carácter? ¿Qué les parece? Así que tengamos cuidado, porque podemos hacer mucho daño, pero también podemos hacer cosas buenas. Si somos padres que no damos buenos ejemplos, créanme que nuestros hijos seguirán los mismos ejemplos que les estamos dando. Por eso debemos de recordar, si su hijo necesita mucho amor de parte suya, mucho cariño, necesita un padre que juegue con ellos, necesita mucha disciplina, que los guíe a ser buenos hombres y buenas mujeres del mañana. Especialmente a los padres quiero hablarle en este momento. Sus hijos necesitan mucho amor. Y no es porque sea varón el niño, es que usted no le pueda dar amor. Tiene que darle amor. El decirle te amo, el darle un abrazo, el darle una palmadita en el hombro, en el acercarlo a usted y abrazarlo por unos momentos, como decíamos el primer día, abrazarlo por buen tiempo, hace que su hijo se sienta seguro. Cuando usted juega con su hijo, aún esté pequeño, eso hace que él sienta que papá toma tiempo para valorarlo. Pero cuando usted no hace nada de eso, su hijo comienza a vivir una vida insegura, con una autoestima insegura, porque se siente inseguro en este mundo. Una de las cosas que le da seguridad a los hijos es cuando los padres juegan con ellos, toman tiempo con ellos y dedican tiempo para estar con sus hijos. ¿Estamos claros? Créame que el jugar con sus hijos es tan importante como que usted los sostenga dándole alimento. Es tan importante como igual como es. Así que no olvidemos este concepto que es fundamental. Número 5, como ejemplo o modelo a seguir.
¿Saben? Sus hijos lo consideran ustedes los héroes de su vida. Interesante. Y más que ellos se formen una idea de Superman o de Batman o de cualquier otro personaje actual, el primer modelo, el primer héroe que ellos tienen en su vida es papá y mamá. Son los primeros modelos. Nuestros hijos absorben todo lo que ven, las malas costumbres, también aprenden a ser un modelo a seguir para ellos. Su vida estará siempre ligada a la de sus hijos. Lo que usted le enseñe en conducta y acción, lo serán ellos mañana cuando sean adultos. Por eso, miren, hay muchos hijos que siguen las tendencias de sus padres. Si su padre, por decir un ejemplo, se divorció de su esposa y tiene otra señora, créanme que en el futuro ellos también son capaces de hacer lo mismo, porque ese es el ejemplo que le estamos dando. Entonces, vean la importancia de por qué debemos mantener un hogar estable. Algunos consideran que es más importante su felicidad personal cuando ya tienen familia que la seguridad emocional de sus hijos. En el pasado, yo recuerdo mucho eso, pudieran haber madres y aún padres que sacrificaban su felicidad, entre comillas, todo porque su familia estuviera, ¿qué cosa? Estable. ¿Estamos? Y eso es importante porque los hijos lo necesitan. Y a veces en la vida hay que hacer sacrificios para lograr que ellos se mantengan en una forma segura. Bien, hablemos un poquito de los mandamientos de un padre, porque ustedes deben saber que los padres también tienen 10 mandamientos. Y vamos a comenzar con el primero. Como el primero dice, como padres demos el mejor ejemplo a nuestros hijos. Dar el mejor ejemplo significa que nosotros no debiéramos tener ningún tipo de vicio en nuestra vida. Y cuando digo tipo de vicio, no me estoy refiriendo a fumar, al tomar, ni nada de eso, porque obviamente no lo hacemos aquí. Pero pueden ser otros vicios que pueden afectar la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, muchas madres se enojan cuando sus hijos les mienten, ¿cierto? Usted no soporta que su hijo le diga una mentira. Pero ¿sabía usted que a veces los grandes maestros que sus hijos tienen para mentir somos los padres? ¿Sabía usted? Especialmente cuando usted le dice a su hija o a su hijo y viene el cobrador de los muebles y le dice, dígale a él que yo no estoy, ¿cierto? Y viene el niño bien mandado y le dice mi mamá que no está. Así que tengamos cuidado con eso. Ser ejemplo significa que debemos de moldear una vida correcta aún delante de nuestros hijos. Y también implica que nos sepamos comportar sabiamente cuando estamos delante de quién, de nuestros hijos. Por eso un consejo se le da a los cónyuges, que cuando tienen alguna dificultad, algún problema, mejor es solucionarlo, como dice la Biblia, a la puesta de sol, cuando vayan a dormir, entonces ahí arreglen sus diferencias, pero no lo haga en público delante de sus hijos porque va a traer problemas serios. Como también es nocivo que como padres comiencen a comentar sobre la vida de un hermano X que fue a la iglesia el sábado delante de los hijos o a hablar de fulano de tal, porque créame que ellos seguirán ese mismo ejemplo en su vida si usted no lo sabe moldear de la mejor manera. En segundo lugar, pongamos límites concretos a la conducta de nuestros hijos. Recuerda una cosa que es importante. Usted cuando es el padre del hogar, deben de haber límites en su hogar. Por ejemplo, si sus niños tienen 11, 19 o 11, 19 años y evidentemente hay actividades ya que ellos tienen que hacer fuera del hogar, como ir con sus amigos a estudiar en una casa o ir a la biblioteca o de repente irse a comerse algo, un helado con sus amigos, de usted debiera darle eso se llama un voto de confianza y negociar. Recuerden que ellos están siendo adultos. Entonces usted dice, bueno, ok, vamos a hacer algo. De tal edad a tal edad, ustedes pueden estar fuera de la casa mínimo 7 de la noche, 8 de la noche. Y de tal edad, digamos de 15 en adelante, mínimo 9 de la noche. Si sus hijos cumplen con eso, entonces son responsables.
y usted le puede dar un voto, ¿qué cosa? De confianza más, ¿verdad? Esa es una manera de disciplinarlos sabiamente. Así que cuando ponemos límites, le ayudamos a ellos a aprender a respetar esos límites, porque el día de mañana, no olvidemos eso, ellos serán ¿qué cosa? Padres. Y necesitan saber cómo guiar a quién, a sus hijos. Y el ejemplo que tienen para guiar a sus hijos son el ejemplo que nosotros le damos al ponerles qué cosa, límites. ¿Estamos claros? El tercer mandamiento dice, no dejemos de felicitar a nuestros hijos cuando lo merecen. ¿Qué hace usted cuando sus hijos sacan una buena nota? ¿Qué hace usted cuando su hijo en la escuela da un discurso y usted lo oyó? Aprenda qué cosa, a premiarlo. Eso es importante. Ya sea que le compre un helado sencillo o ya sea que lo lleve a comer un helado más fino, no importa. Aprenda a premiar a sus hijos cuando hacen algo bueno. Eso le va a ayudar en su autoestima y le va a ayudar también a buscar la excelencia cada vez que se proponen y se esfuerzan por hacer algo bueno. Cuando usted no los premia, entonces se vuelven, la palabra sería, se vuelven mediocres porque sienten y valoran que lo bueno que pueden hacer no tiene ningún resultado. ¿Estamos claros? Entonces, cuando hacen algo bueno, valórelo y premielo, porque eso lo va a incentivar a buscar siempre la excelencia y siempre hacer las cosas que mejor. ¿Estamos claros ahí? Ahora bien, en cuarto lugar, escuchemos a nuestros hijos. Esto es importantísimo. Lo expliqué el día que les hablé acerca de cuando mi mamá me quería castigar por el asunto del clavito en la manito, ¿cierto? Si mi papá no me hubiera escuchado, yo me hubiera ganado una tremenda tunda, ¿cierto? Y sin necesidad, que eso es lo más interesante. Entonces, aprenda algo que es importante. Nunca castigue a sus hijos solo con la versión de un solo lado. Aprenda antes de castigar, ¿de qué cosa? Las dos versiones de la cosa. Primero, escuche a quien se queda de su hijo, escúchelo. Y en segundo lugar, vaya donde su hijo y escuche ahora qué cosa, la versión de él. Y una vez que tiene las dos versiones, entonces usted decide qué tipo de castigo le va a proporcionar a quién. Así. ¿Estamos claros en eso? Esto es muy importante, porque los hijos necesitan saber que mamá y papá son justos y son correctos. Y que cuando disciplinan, tienen razón. Pero cuando usted disciplina solo porque alguien le dijo que se portó mal y usted se enojó con su hijo y le pegó, créame que eso va a ser evidencia en su vida de que usted no es una persona confiable para ellos, aunque sea su padre. ¿Estamos entendiendo eso? Quinto, tratemos que nuestros hijos, déjenme ver si lo puedo ver, porque aquí denme un segundo. Ahora, a ver, ya lo cambié. Denme un segundo. Bien, dice, tratemos que nuestros hijos, vamos a ver si lo leo acá. ¿Ah? Es que no lo puedo leer porque tengo las... ok, tratemos que nuestros hijos adquieran espíritu de independencia. Interesante esa palabra. ¿Adquieran qué cosa? ¿Espíritu de qué? De independencia. Mire, es lamentable ir a una casa de una familia y ver un chico de 19 años viendo televisión a las 3 de la tarde, sin hacer nada. Es lamentable. Y todavía la madre le dice, espérame ahí que te voy a preparar la cena. Es lamentable. Perdónenme, pero es lamentable. A eso es lo que ustedes mencionaron cuando quieren ser padres absolutos a los 19 años. Hasta ahí lo quieren soltar. Pero no, nuestros hijos tenemos que aprender a soltarlos desde que están aquí en la escuela. ¿Saben por qué hay muchos padres? Yo no sé si el doctor sufrió cuando su hija se fue a estudiar fuera del país, porque yo creo que ninguna haya salido todavía, ¿verdad? Sí. Se han salido, bueno. ¿Saben por qué los padres sufren cuando los hijos se van a estudiar a otros lados? Es precisamente porque no le enseñamos a qué, a ser independientes. Esa es la razón. Yo recuerdo, yo conozco muchos padres que cuando sus hijas se van a estudiar fuera, hasta lloran secretamente porque los extrañan, porque eso es normal.
Pero es importante que nosotros le enseñemos a ellos a aprender a ser independientes, porque el día de mañana eso va a ser la base para que ellos hagan buen hogar y sean personas estables. Y sobre todo, aprendan a sobrevivir en el mundo en que se enfrentan. Yo recuerdo cuando mi hijo se graduó, fue a la boda de un amigo allá en el área de Atlanta, creo que fue. Fueron con varios panameños aquí, se fueron para allá. Y el detalle fue que alquilaron un carro para moverse, imagínense, allá en Estados Unidos. No sé cómo los hijos son ahora tan valientes para hacer eso. Pero el problema fue que había un huracán en ese tiempo. Fue. Y entonces ellos tuvieron que irse a otro lugar para poder estar seguros, ya después que pasó el evento. Y el detalle es que cuando llegaron a ese pueblo, todos los hoteles estaban, ¿qué cosa? Bien. Y entonces, ¿cómo hacen ellos? 5 muchachos metidos allá en Estados Unidos, panameños, y que no conocían a nadie. Interesante. Así que acá los padres teníamos que hacer algo. Así que lo único que se nos ocurrió fue llamar a un amigo, pastor, que vive por esas áreas. Y él me dijo, Orbenis, no te preocupes, vamos a ver qué hacer. Y a la media hora me llamó y dice, ya tengo el lugar en la casa de una hermana que ella recibe así huéspedes para que puedan quedarse ahí y los pueda atender. Y efectivamente así fue. Pero créanme que para nosotros estando acá era angustioso saber que ellos estaban afrontando una situación difícil y no tenían dónde ir y cómo ir. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que ellos aprendieron, porque los habían hecho anteriormente, a sobrevivir por sí solos. Y eso es importante. Nuestros hijos necesitan saber que ellos pueden ser independientes y deben tener ese espíritu de independencia. El sexto dice, permitamos que nuestros hijos participen de la toma de decisión. Esta parte es importantísima, muy importante. Cuando yo salí de la presidencia del campo de Chorrera, tenía que tomar una decisión. Me estaban ofreciendo trabajar en la asociación en Panamá y también ahí mismo donde yo había sido presidente. Y yo dije, no. Yo reuní a mi familia, reuní a mi esposa y mi hijo y les dije, yo quiero comenzar a trabajar en Chiriquí. Yo soy chiricano, así que digo, me voy para mi tierra y público. Pero yo tomé la decisión con quién, con los dos, con mi hijo y con mi esposa. Estuvieron de acuerdo, entonces yo me dije, ¿por qué es importante hacer eso? Si usted vive en un entorno donde sus hijos están constantemente ya, tienen amigos, tienen familia, tienen amistades por todos lados, y usted va a cambiarse a otro lugar, usted necesita tomar decisiones juntos con quién, con toda su familia. ¿Está? Y si usted lo hace desde pequeño, mejor todavía. ¿Saben por qué? Porque así los hijos aprenden a valorar. ¿No le ha pasado que usted, sus hijos, le dicen, papá, yo quiero esta camisa? Y una camisa que no vale $100, puede costar hasta 50, 60 dólares, la de marca. Y ellos están empecinados que quieren esta camisa, pero lo que ellos no entienden, que esa camisa usted no la puede comprar porque no está en dónde. En el presupuesto, ¿cierto? No le alcanza. Entonces, qué lindo es que desde pequeño les enseñemos a ellos a qué cosa, a que nosotros armemos qué cosa, el presupuesto, todos juntos. ¿Qué le parece? Pónganlos a participar. Y denle una mesada también y enséñenles que en esa mesada o en ese dinerito que le da, ellos tienen qué cosa, que diezmar y qué más. Y ofrendar, ahí estamos enseñando a hacer qué cosa. Aprender a ser cristianos por sí mismos y aprender a mantener su religión por sí mismos. Estamos. Y cuando los hijos saben perfectamente bien cómo se manejan los gastos en la casa, el fondo que hay, lo que pueden generar y lo que pueden hacer, créanme que se vuelven custodios del presupuesto del hogar y les ayuda a ustedes a asegurar su presupuesto de la mejor manera, sin tener que gastar de más. Es más, otra cosa hacen ellos, son capaces de conseguir trabajo para que ustedes se sientan mejor y ayudar en su vida financiera. Hasta eso son capaces de hacerlo. Cuando les permitimos que participen de qué cosa, de decisiones que debemos tomar en el hogar. En octavo lugar, haga que nuestras reglas, creo que dice ahí, sean estables, claras, gracias, y pocas.
No le ponga un reglamento de 20 reglas, no. Hágale reglas sencillas, claras y evidentes. Como por ejemplo, una regla sería, jóvenes no pueden llegar aquí más tarde de las 9 de la noche. Y mantengan, ya, es una regla sencilla. Enséñenle a que ellos puedan seguir reglas fáciles, pero que también sean reglas estrictas, que no la interrumpan, porque eso va a ayudar a que su vida sea mucho mejor. El octavo, tratemos a nuestros hijos con, ¿qué dice ahí? Con igualdad. Esto es muy importante. Les hablé hace unos días atrás que no debiéramos tener hijos consentidos o consentir a un hijo, porque es malo, no es bueno. Usted debe aprender a tratar a sus hijos todos por igual. Y yo quiero decirles algo, no todos los hijos tienen el mismo carácter, y gracias a Dios por eso, porque no debe ser así. Puede ser que usted tenga un hijo que sea terrible, como usted lo llama, pero no es que sea terrible, es su forma de ser. Y créame que aunque sea terrible en comportamiento por A o B razón que usted ve, siempre será un excelente hijo. ¿Vamos claro? Siempre será un excelente hijo. Pero no los consienta, porque al consentirlo, estás siendo permisivo en la disciplina con él y te va a crear serios problemas. En noveno lugar, disciplinemos a quienes, a nuestros hijos. Por favor, esto debe ser una regla estricta en la vida de ustedes. No sea favorito en uno y en nosotros lo disciplina. Disciplínenlo a todos por igual. Son nuestros hijos y entre más lo disciplina, ellos cuando sean grandes se lo agradecerán enormemente por haberlos disciplinado y corregido. ¿Saben ustedes cuando los hijos nos comienzan a echar en cara las disciplinas que les ponemos? ¿Saben qué momento? Cuando usted se convierte en abuelo, lamentablemente. Porque ahora usted se dedica a consentir a sus nietos, ¿cierto? Y ellos le dicen, ajá, cuando nosotros hacíamos eso nos pegábamos, y ahora ¿por qué no le pegas a tu nieto? Dice, no, porque es tu nieto, no le puedes pegar. Y ahí está el concepto. Somos abuelos para consentir a los nietos, y para eso ellos tienen sus padres, ¿para qué cosas? Para que lo disciplinen y lo corrijan. Así que eso es muy importante. Y por último, sepamos cuándo darles qué cosa, autonomía. O sea, ya control de su vida, ya control de sus decisiones y aprendamos a respetar sus decisiones. Esto inclusive tiene que ver con qué carrera quieren tomar, con qué chicas se quieren enamorar. Todos esos detalles hay que tenerle respeto, hay que dejar que ellos tomen decisiones. Eso a veces se pone un poco difícil, créanme, pero hay que dejar que ellos aprendan a qué, a tomar sus propias decisiones. Es incorrecto que usted como padre quiera imponerle a sus hijos el tipo de chica o chico que debe tener solo por su posición. Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Yo recuerdo, y bueno, y puedo hablar de mi historia porque es la única que puedo mencionar. Cuando mi hijo se graduó o cuando estaba en la universidad en México, él tenía una novia muy simpática, ella era una mexicana, y es más, hasta la misma estatura, él dijo, wow, tremenda novia, dije yo, tiene él. Pero saben, después de un tiempo, él terminó con ella. Y yo como curioso, porque como hablo mucho de esos temas, le digo, oye, ¿y qué pasó con aquella? Me dice, no, papá, yo tuve que dejar eso. No hay ninguna mexicana aquí, ¿verdad? No, aunque voy a hablar con Es que las mexicanas, o sea, ellas son muy, ella me explicó, ellas son muy dadas a que cuando tienen un noviazgo, ellas quieren que el novio siempre esté, ¿qué cosa? Con ella, para donde va. Porque cualquier lugar, ahí quieren estar ellos. Y él no podía estar así porque él estaba en su compromiso de estudio, además tenía que dirigir los clubes, porque tenía parte de los clubes de conquistadores allá, y entonces sentía que se estaba, ¿qué cosa? Ahogando. ¿Y saben qué? Dijo, ¿sabe qué? Mejor terminemos. Yo pensé, bueno, será la mejor decisión, pero cuando se vino para Panamá y estaba ahí acá con nosotros, de repente nos sale, tengo una novia, y nosotros no nos imaginamos jamás que la novia que él consiguió era su compañera que había sido toda la secundaria, habían sido amigos, hasta la vacilaba y la molestaba. Y ahora resulta ser que esa era la novia
que él quería desde mucho tiempo. Interesante. Y ahí aprendimos una lección. Cuando nuestros hijos viven una juventud estable y tienen buenos amigos, créame que de esos buenos amigos sale la compañera o el compañero ideal para su vida. ¿Y saben por qué? Porque la mejor evidencia de que te va a ir bien el matrimonio cuando tu novio o tu novia es un amigo tuyo o amiga, es porque él te conoce tal como tú eres. Lo bueno, lo malo y lo feo. Interesante. Y lo digo porque lo curioso fue que su esposa hoy era prima de una novia que él tuvo en secundario. Así que ella conocía todo perfectamente de lo que había pasado con la historia de ellos. Y conocía a mi hijo perfectamente bien porque habían sido compañeros desde primer año hasta sexto año, imagínate. Pero lo que no nos imaginamos es que ya después de graduado de universidad, esa era la chica que él había escogido para ser su esposa. Y entonces nos confesó que desde que él salió de Panamá para estudiar, él dijo, se iba a proponer en su corazón, si ella todavía está soltera cuando yo regrese, me caso con ella. Esa fue su decisión. Y nos sorprendió porque nunca nos dio nada de eso y no nos imaginábamos eso. Entonces es bueno que ellos aprendan a tomar qué cosa, sus propias qué decisiones y darle qué cosa, autonomía para que lo hagan. Mire, si usted lo educó bien, usted se va a sentir orgulloso después que lo vea actuar como persona, como adulto y aún después de casado. Usted no se va a sentir orgulloso porque sabe que educó bien a su hijo. Y esa es una de las cosas que podemos sentirnos completamente agradecidos a Dios. Que Dios nos da el momento, el tiempo para educar, pero ahora también nos da el tiempo para disfrutar una relación de una pareja que hoy en día se ve bien. Yo les digo, ahora yo estoy en la posición de ser abuelo, ya soy abuelo por uno. Y ahorita me acaban de dar la noticia el mes pasado de que mi nuera está otra vez embarazada. Así que voy a ser doblemente abuelo, así que eso es una bendición. Y créame que sí se disfruta cuando usted ve que sus hijos están creciendo, se están desarrollando y son grandes personas en su vida. Ayúdenos a que tengamos hogares estables en nuestra sociedad. Y para tener hogares estables, el suyo primero tiene que ser un hogar estable, para que sus hijos copien ese modelo y sigan teniendo, ¿qué cosa? Hogares estables. Que el Señor nos bendiga y nos permita hacer una obra de bien para nuestros hijos. Y recuerde, un padre, un hijo, mantiene una relación muy estrecha, que es importante mantenerla hasta el último día. Porque si hay algo que debemos agradecer, es que Dios nos hizo ser padres, para comprender y entender cómo el Padre en el cielo también nos ama y nos perdona y nos restaura para que hagamos lo mejor para Él. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Oremos, Padre, agradecidos estamos porque tú nos has hecho ser padres, tener ese gran privilegio de poder educar, formar y guiar a nuestros hijos, pero sobre todo enseñarlos y entrenarlos para que sean también futuros adultos que puedan sobrevivir en este mundo que se llama tierra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das y el privilegio de verlos crecer, de verlos desarrollarse y al mismo tiempo ver cómo ellos heredan parte de nuestro ser y hacen cosas buenas para ti. El mayor gozo, la mayor alegría que puede tener un padre es ver a sus hijos triunfar, es ver a sus hijos lograr sus metas, es ver a sus hijos ser responsables en lo que tienen que hacer y verlos hechos profesionales. Por eso, Padre, ayúdanos a ser buenos padres para con ellos, para que en el día de mañana podamos ver el tesoro que hemos construido a través de nuestro esfuerzo, nuestras vidas y nuestra influencia. Danos tu bendición en esta hora y guíanos al ir a nuestros hogares, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, que el Señor les bendiga.